Esta nuestra evidencia 3, análisis de correlación y regresión lineal simple. Somos el equipo número 7 del el grupo 331, conformado por Fátima, Miriam, Mariana y su servidor Pedro. La introducción a nuestra evidencia, abordaremos el análisis de correlación y regresión lineal simple. En forma más específica, el análisis de correlación y regresión comprende el análisis de los datos muestrales para saber qué es y cómo se relacionan entre sí dos o más variables en una población. El análisis de correlación produce un número que resume el grado de la correlación entre dos variables, y el análisis de regresión da lugar a una ecuación matemática que describe dicha relación. La regresión lineal simple comprende el intento de desarrollar una línea recta o ecuación matemática lineal que describe la relación entre dos variables. Puede ser utilizada en diferentes formas. Se emplea en situaciones en las que dos o más variables miden aproximadamente lo mismo, pero en las que una variable es relativamente costosa, o por el contrario es poco interesante trabajar con ella, mientras que en la otra variable no ocurre lo mismo. Aplicado a nuestro tema de la humedad del café, pues es una herramienta que para medir con exactitud y sin ninguna duda la humedad del café y conservar datos para futuros análisis físico-químicos y microbiológicos, y sobre todo de calidad en los diferentes tipos de café. Bueno, aquí tenemos presentado nuestra tabla y está conformado por las dos variables, que es la de Gravimed SM y la de estufa. En este caso, la de Gravimed es la variable X y la estufa es la variable Y. También tenemos los resultados de X y Y, que fue una multiplicación de ambas variables, y pues la X cuadrada y la Y cuadrada. Asimismo, del lado de la tabla tenemos nuestro gráfico de regresión, que es sobre las pruebas de humedad del café y la conservación de la materia seca durante el proceso de secado. Aquí abajo tenemos el coeficiente de correlación de Pearson, que es básicamente el resultado, y este mismo proceso lo hicimos en Excel, que es igual Pearson, y escogimos nuestras variables de Gravimed SM y las de estufa, y este fue el resultado que nos dio. Nuestra significancia de la correlación con un nivel de significancia de alfa 0.05. Estos son nuestros estadísticos de R cuadrada 0.918, R que es igual a 0.958 y N que es igual a 10. Nuestra hipótesis es H igual a 0, que viene siendo P igual a 0. HA, P nula de 0, nuestra alfa que es 0.05, o es una distribución T. Y esta es la fórmula que utilizamos para sacar nuestro cálculo, obteniendo como T a 2.55. Nuestra regla de decisión es una prueba bilateral, rechazar HO si el valor de T calculada está fuera del intervalo de menos 1.063 a 1.063. Nuestra decisión es como T calculada está fuera del intervalo, se rechaza HO, y nuestra conclusión fue que el coeficiente de correlación sí es significativamente. Pedro, la otra. Nuestra interpretación de los datos de correlación lineal simple es que se puede observar en el diagrama de dispersión que existe una relación lineal directa positiva entre las variables. Esto significa que al disminuir el valor de una variable, el valor de la otra se incrementa. El coeficiente de correlación R es igual a 0.958. Es estadísticamente significativo al nivel de alfa de 0.05, de T tabulada de 1.063, de T calculada de 2.33. Esto quiere decir que la asociación observada entre las variables no son debidas al azar. El grado de asociación entre las variables es muy fuerte, ya que el coeficiente de variación está dentro del 1. En conclusión, existe una fuerte relación entre Gravimed SM y estufa.
y es lineal directa, ya que se usó una sola variable independiente, que vendría siendo Gravimet SM para tratar de explicar la variable dependiente que es estufa mostrada anteriormente en el gráfico de dispersión. Ambas de estas aumentaron en paralelo de la otra. Para resolver la suma de cuadrados utilizamos como datos nuestra primera tabla de prueba de humedad. Los grados de libertad total nos dio igual a 8, el de regresión 1 y el residual 7. Para los cuadrados medios, en el de regresión se dividió la suma de cuadrados de regresión entre 1 y para la residual se divide entre 7. La f calculada se dividió los cuadrados medios de regresión entre los residual. Sí, puedes bajar tantito, por favor. Bueno, aquí tenemos la ecuación de regresión. Tenemos la fórmula de A y B y estos fueron nuestros resultados. Los datos los sacamos de nuestra primera tabla de prueba de humedad y nos dio como resultado de A 2.412 y como resultado de B 0.842. Esto es que si aumenta la humedad del café, la conservación de la materia seca en el proceso de secado disminuye. Aquí mismo tenemos la hipótesis de la tabla ANOVA con un nivel de significancia de 0.05. Tenemos una hipótesis de B es igual a 0 y B igual o nula a 0. El alfa pues es 0.05 con una distribución de F. Aquí tenemos la fórmula y pues nos dio como resultado 81.15. Nuestra regla de decisión es que es una prueba bilateral. Rechazar HO si el valor de F calculada es mayor que 5.32. En este caso, pues como F calculada es mayor que 5.32, pues se rechaza HO. Y concluimos que la ecuación de la regresión es significativa. Para calcular el coeficiente de determinación, se dividió la suma de cuadrados de regresión entre la suma de cuadrados total, dando como resultado un 92%. La interpretación de los datos de regresión total simple entre Gravitet SM y estufa, se puede observar que en el diagrama de dispersión que existe una regresión lineal directa positiva entre las variables. Esto significa que al incrementarse el 1% de humedad de la materia seca de cada prueba disminuye. El concepto A es igual a 8.704, indica el punto en el eje y por donde pasa la línea recta cuando x es igual a 0. La pendiente de la regresión es el cambio de la variable dependiente por cada un incremento de la variable dependiente. Para este ejemplo, el valor de B es igual a 0.842. Significa que por cada incremento de la humedad 1%, la humedad pierde 0.0532 por tener un signo negativo. Y estadísticamente significativa, T calculada es igual a 266.1418 y F de tabla es igual a 2.412. El coeficiente de determinación es R al cuadrado es 0.92. Indica que la variable de porcentaje de humedad de Gravitet SM explica el 92% del secado de estufa. En resumen, podemos decir que el secado requiere el 92% de humedad. La regresión es lineal, simple, ya que se usó una sola variable independiente, en este caso es Gravitet SM, para tratar de explicar la variable dependiente de la estufa. Y pues con eso concluiríamos nuestra evidencia número 3. La conclusión de esta evidencia sería: en nuestro campo de estudio es sumamente importante la toma de decisiones en base a conjuntos de datos que nos permiten analizar las condiciones de la calidad de los alimentos que estamos manejando. Los datos de correlación son súper comunes en nuestro campo de estudio, ya que la mayoría de los parámetros físico-químicos de los alimentos dependen unos de otros para garantizar su perfecta salida de producción hasta mantener su perfecta calidad en su vida de anaquel. En cuanto a la regresión lineal, se utiliza para predecir el valor de una variable según el valor de la otra.
La variable que se desea predecir se denomina variable dependiente. La variable que se está utilizando para predecir el valor de la otra variable se denomina variable independiente. Y pues con esto ahora sí se concluye la evidencia número 3.